se hizo mucho más. Es que ahí se produce una alianza entre el Ministerio del Interior y algunos periodistas de algunos medios para intentar fabricar noticias. Porque al final yo cuento en una parte del libro que a mí se me ofrecieron 2 informes de Podemos que uno lo veía y decía, si es que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era mi reacción? Vamos a investigarlo nosotros. O sea, no demos simplemente la filtración que nos llega, el papel. Eso que decimos siempre en España no hay periodismo de investigación, hay periodismo de filtración. Es una gran verdad. Porque muchas veces lo que se hace es publicar el papel que te ha filtrado interesadamente antes sin haber hecho una investigación. Eso en un periodismo como el anglosajón, el alemán, el francés, sería absolutamente imposible. Vale, todas las investigaciones parten de filtraciones, pero una vez tienes la filtración, vamos a hacer nuestra propia investigación, vamos a contrastar esa información. Y eso es evidente que no todo el mundo lo hacía, y en muchos casos por negligencia, pero en otros casos de una manera voluntaria. Esa idea de vamos a utilizar los resortes del Estado para intentar mantenernos en el poder. Es más grave si uno lo cuenta diciendo vamos a utilizar el dinero público de todo el mundo, los que votan a Podemos, a Ciudadanos o los que votan al PP, vamos a utilizar todo ese dinero para intentar destruir a los adversarios del gobierno. Con la coartada de que España estaba en peligro. Iba a llegar el populismo, vivíamos un momento incierto, había gente indignada por todo lo que había pasado, por la crisis y por la gestión de la crisis, y esa es la coartada que sirve a la vez para poner a policías a fabricar informes contra los adversarios y para llamar a los directores a pedir que echen una mano porque no se puede ser neutrales. Hay que irse al tiempo que estábamos viviendo en ese momento. Pablo Iglesias no estaba en el momento bajo en el que está ahora, donde las encuestas le dan cada vez menos votos, ¿no? Estábamos viviendo un momento en el que Pablo Iglesias se veía como una posible alternativa al poder. En alguna encuesta salía segundo, no muy lejos del Partido Popular. Habían tenido las elecciones europeas, aquella irrupción, y la élite veía eso con terror, casi, ¿no? Casi prácticamente pensaban, la casa de la playa, me la van a confiscar, ¿no? Veían realmente un riesgo en lo que para ellos era la emergencia de ese populismo, ¿no? Que identificaban mucho con lo que estaba pasando ya en Venezuela. Y ahí yo creo que se toma la decisión en el establishment, y ahí vuelvo al triunvirato del que hablaba antes, del poder económico, político y mediático, para decir qué hacemos para evitar que esta gente llegue al poder. Y eso es así. Uno puede estar en desacuerdo, y yo estoy en desacuerdo en casi todas las medidas que propone Podemos en muchos aspectos, ¿no? Económicos, por ejemplo. Pero claro, una cosa es estar en desacuerdo con un partido y otra es romper las reglas de la democracia y tratar de destruirlo, utilizando además el dinero público de todos, la policía que debe proteger a todos, las instituciones que están ahí para servir a todos. Yo creo que esto es uno de los grandes escándalos de la democracia en este país, y lo que me llama la atención es que no sea mediáticamente mucho más escándalo de lo que está siendo. Las informaciones sobre Rosell, yo primero creo que es absolutamente legítimo que el periódico informara, porque estábamos hablando de una persona que podría llegar a ser ministra de Justicia si Pablo Iglesias hubiera llegado al gobierno. Era legítimo informar. Segundo, esas informaciones venían de un juez. Claro, ahí cuando una información viene de un juez, uno la coge pues con un cierto grado de confianza, de decir, oye, hay un proceso aquí, se está investigando y demás. ¿Qué ocurre? Que entonces te encuentras en la encrucijada de decir, bueno, tengo un juez que está sacando unos autos diciendo unas cosas de una persona, y tengo a esa persona diciendo todo esto es falso. Y Vicky Rosell me llama, y de hecho publicamos una doble página dando su versión en el suplemento Crónica. Pero yo en ese momento creo más al juez, o por lo menos no pongo suficientemente en duda los autos que el juez está publicando. Y acabamos publicando muchas historias que luego se ha visto con el tiempo que no eran ciertas. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa que es, o sea, digamos, lo que me queda que es que cuando uno hace periodismo y se equivoca,
las consecuencias que eso tiene son duraderas y para las personas a lo mejor son irreversibles. No es el caso porque, bueno, Rosell está volviendo a la política. Pero yo sí creo que debía haber cuestionado más los autos del juez, debía haber puesto a más gente a investigar en la posibilidad de que sí que fuera una conspiración y no lo hice. Entonces, yo creo que al final sí que se perjudica a una persona por no haber hecho todo lo bien que uno debía. Yo creo que en el mundo los 4 directores, incluido yo, fueron despedidos por ese triunvirato del que hablaba antes, de poder económico, político y mediático. Se buscaba dominar el periódico y yo creo que al final realmente quien acaba con mi situación al frente del periódico es la empresa, pero influida y en connivencia con tanto los poderes económicos como los políticos, porque se veían incómodos teniendo un periódico que tratara, no digo que siempre lo hiciera, pero que al menos tratara de contar esa idea de vamos a utilizar los resortes del Estado para intentar mantenernos en el poder. Es más grave si uno lo cuenta diciendo vamos a utilizar el dinero público de todo el mundo, los que votan a Podemos, a Ciudadanos o los que votan al PP, vamos a utilizar todo ese dinero para intentar destruir a los adversarios del gobierno. Con la coartada de que España estaba en peligro. Iba a llegar el populismo, vivíamos un momento incierto, había gente indignada por todo lo que había pasado, por la crisis y por la gestión de la crisis, y esa es la coartada que sirve a la vez para poner a policías a fabricar informes contra los adversarios y para llamar a los directores a pedir que echen una mano porque no se puede ser neutrales. Yo creo que en el mundo los 4 directores, incluido yo, fueron despedidos por ese triunvirato del que hablaba antes, de poder económico, político y mediático. Se buscaba dominar el periódico y yo creo que al final realmente quien acaba con mi situación al frente del periódico es la empresa, pero influida y en connivencia con tanto los poderes económicos como los políticos, porque se veían incómodos teniendo un periódico que tratara, no digo que siempre lo hiciera, pero que al menos tratara de contar.